Vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Oramos. Padre, una vez más nos inclinamos en este día, en primer lugar, para reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios vivo, nuestro amado Salvador, el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias porque somos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo, somos parte de su pueblo, Señor. Enséñanos cada día a vivir como usted quiere, de una manera que le honremos, de una manera, Señor, que exaltemos su nombre. Sigue, Señor, edificándonos, corrigiéndonos. Ayúdanos, Señor, a madurar para que podamos dar frutos, Señor, que honren y glorifiquen tu santo nombre. Querido Dios, bendiga su palabra en este día, que no solo sea conocimiento, que no solo sea información, sino, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar y tratar con nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Oramos por hermano Hegel, también que tú le bendigas al compartir la palabra con los hermanos ahí en la iglesia de San Nicolás, y así, Señor, a cada uno de tus siervos que hoy tendrán el privilegio, Señor, de enseñar, de predicar, de evangelizar. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, voy a continuar con el estudio que se está llevando a cabo de Primera a los Corintios, y nos corresponde la sección de Primera a los Corintios, el capítulo 10, versículo 23 al 11:1. Y he puesto como título a esta sección, ¿todo me es lícito? ¿Todo me es lícito? Es una pregunta que usted y yo debemos responder si realmente el Señor nos permite cualquier conducta, cualquier tipo de conducta. Entonces, en ese contexto está aquí este pasaje o esta pregunta, ¿todo me es lícito? Y he puesto algunas preguntas aquí, algunas cosas que normalmente decimos, y no sé si usted alguna vez ha expresado estas palabras o las ha escuchado de algún hermano, o por lo menos las ha pensado. A veces nosotros decimos cosas como, a nadie le debe importar lo que yo haga, ¿sí? A veces por algunas situaciones, cuando alguien nos quiere corregir, cuando alguien quiere llamar nuestra atención, a veces hacemos estas declaraciones, ¿no? Como a nadie le debe importar lo que yo haga. A veces también decimos, bueno, me da lo mismo que opinen los demás, ¿sí? Me da lo mismo lo que opine la iglesia, me da lo mismo lo que opine el pastor, me da lo mismo lo que opinen algunos hermanos. No queremos decir que me da lo mismo lo que diga Dios, ¿no? Pero en un sentido, muchas veces eso también está ahí inmerso, es decir, me da lo mismo lo que diga la Biblia, me da lo mismo lo que digan las Escrituras, ¿sí? A veces también nosotros decimos, bueno, nadie se puede meter en mi vida es privada, ¿no? Ningún hermano, ninguna persona tiene derecho a meterse en mi vida. O otras veces decimos, bueno, lo que yo haga solo me afecta a mí, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mis decisiones, lo que yo haga realmente no afecta a nadie más. Bueno, todas estas declaraciones a la luz de las Escrituras están equivocadas, están erradas, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan que realmente, como somos una iglesia, como somos una familia espiritual, obviamente lo que hacen los hermanos y lo que hacemos los hermanos, obviamente que le importa a los demás. Recuerden, en el capítulo número 12 de Primera a los Corintios se va a hablar acerca de que somos un cuerpo, ¿no? Y ningún miembro del cuerpo es independiente de otro miembro. Por lo tanto, lo que le pasa a un miembro va a afectar a otro miembro, ¿sí? Nosotros recién estamos presenciando este compromiso de nuestro hermano Hipólito y nuestra hermana María Gracia, y obviamente que lo que ellos están compartiendo con nosotros, obviamente que nos importa, y obviamente vamos a estar orando por ellos para que el Señor les guíe, porque dependiendo de cómo ellos lleven su relación y concluyan en su matrimonio, es algo obviamente que nos va a importar, es algo en el que tenemos derecho de ayudarles y cooperar, por eso vamos a orar por ellos. Por lo tanto, todas estas declaraciones o cosas que expresamos a veces son incorrectas a la luz de las Escrituras, ¿sí? Lo que yo hago afecta a otras personas, para bien o para mal. Por lo tanto, necesitamos escuchar bien la enseñanza de que, ¿qué significa si todo me es lícito? ¿Ok?
también a veces pensamos, y en el contexto del pasaje que vamos a mirar, muchas veces pensamos que somos libres en Cristo para hacer lo que nosotros queramos, y la verdad que la libertad en Cristo no es para hacer lo que nosotros queramos, eso se llama libertinaje. La libertad que tenemos en Cristo es para servir al Señor, ¿sí? Es para servir al Señor. Bueno, vamos a entrar aquí a este pasaje, voy a leer el pasaje para ustedes, dice de la siguiente manera, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, este es el pasaje que nos toca exponer el día de hoy. Es un pasaje que me imagino que conocemos, espero que no sea nuevo, y si lo es, tenemos que poner atención a la enseñanza de este pasaje, ¿ok? Este pasaje está dirigido a una iglesia, está dirigido a creyentes del primer siglo, y como puse ahí, está dirigido a la comunión entre las convicciones de los creyentes gentiles y los creyentes judíos respecto de las comidas. Como se enseñó, y el hermano Hegel enseñó en algunos versículos anteriores, y también lo hizo en el capítulo número 8 de esta misma carta, había una diferencia entre la alimentación que tenían los judíos por algunos alimentos que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento, y los gentiles que tenían una práctica un poco más libre de las cosas que podían comer. Por lo tanto, este pasaje está escrito para guardar y para mantener la comunión entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, que respecto de algunas comidas, respecto de algunos tipos de alimentos, cada uno de ellos tiene convicciones tal vez diferentes los unos de los otros. Está dirigido esta sección a los hermanos fuertes, fuertes entre comillas. ¿Qué quiere decir fuertes? El contexto quiere hablar de hermanos maduros, hermanos que se supone que son maduros, hermanos que se supone que son espirituales, como se creían los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto, en su gran mayoría, ellos tenían un concepto espiritual de sí mismos bastante alto. Ellos se creían, no sé si se creían mejores que otras iglesias, pero dentro de la congregación ellos creían que tenían un nivel espiritual muy alto. Y la verdad que no era así. La verdad que aunque ellos tenían algo de conocimiento de las escrituras, la conducta de ellos reflejaba una inmadurez, reflejaba una conducta de niños espirituales más que de adultos espirituales. Por lo tanto, el apóstol Pablo dirige esta sección esperando que los hermanos sean maduros, que los hermanos sean fuertes en su fe y que puedan aplicar las enseñanzas sin mayor dificultad. Está dirigido a los hermanos fuertes y su trato con los gentiles incrédulos. En una sección aquí vamos a tocar nuevamente, está hablando acerca de si algún incrédulo os invita o no a comer. Y había los hermanos, especialmente los judíos, o no,
si eran maduros, ellos podrían asistir a cualquier lugar, a cualquier casa de algún incrédulo y participar de alguna comida normal. También se va a establecer aquí el equilibrio entre la libertad que el Señor nos ha dado para servirle y la edificación de los otros. En estos días de pandemia mundial, hay personas, por ejemplo, que no quieren usar una mascarilla, ¿sí? Hemos visto imágenes en el metro, en alguna locomoción colectiva, donde algunas personas son increpadas por no usar mascarilla, ¿o no? Y las personas dicen, bueno, yo no quiero usar mascarilla, es problema mío. Bueno, están equivocados, porque si una persona no usa mascarilla, no solo se afecta a él, sino que va a afectar a otros, ¿o no? Va a estornudar y los virus, si es que está contagiado, los virus los va a esparcir por todos lados. Por lo tanto, esa libertad que él tiene, ¿o no?, de tal vez de usar o no usar mascarilla, tiene que tener cuidado porque eso va a afectar a otras personas. Y en este sentido, nuestra libertad en Cristo es exactamente igual. Las cosas que nosotros hacemos pueden edificar a otros, ya sea creyentes o incrédulos, o pueden ser de tropiezo para otros. Y en ese sentido tenemos que saber cómo usar la libertad que tenemos en el Señor. El trasfondo de esta sección, se da en el contexto de la libertad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo enseñaba esta libertad, si usted recordará, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, él dice que tenían que mantenerse firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Por lo tanto, el apóstol Pablo enseñaba la libertad y practicaba la libertad que tenía en Cristo respecto de la relación a la carne sacrificada a los ídolos u otras comidas consideradas inmundas por el pueblo de Israel. Hay acá un pasaje que voy a leer luego. Ahora hago una aclaración. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí en el capítulo número 10 acerca de esta comida sacrificada a los ídolos, no se está refiriendo a la celebración idolátrica, no se está refiriendo a ir a un templo pagano y participar de una ceremonia idolátrica pagana y comer de esa carne en ese lugar, porque ya él había dicho, como lo vamos a ver luego, se había prohibido, ¿no?, la participación en un templo pagano, en una celebración de esta naturaleza, sino que él se está refiriendo a la carne, ¿sí?, que si bien se sacrificaba en un templo pagano, y esa carne después, muchas veces lo que sobraba, que no se quemaba todo, no se sacrificaba todo, los comensales no comían todo, el resto de esa carne se llevaba a una carnicería y se vendía a un precio mucho más barato. Por lo tanto, él se está refiriendo a esa carne que se vendió y que luego es ofrecida en las carnicerías y que venía de esta procedencia, ¿sí? En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, manteniendo la libertad con que el Señor nos hizo libre respecto de estas cosas, dijo lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Y cuando dice ahí que comía con los gentiles, significa que el apóstol Pedro, que era el apóstol de la circuncisión, el apóstol a los judíos, él comía como los gentiles, es decir, no guardaba ninguna de las reglas que enseñó el Antiguo Testamento, sino que el apóstol Pedro entendió la libertad que tenía en Cristo para poder participar de diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Pero después, dice, después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y el apóstol Pedro, en esta conducta que tiene, que es ambigua, que él, sabiendo que tiene libertad para comer de todo lo que el Señor ha dado, y así lo practicaba, cuando llegaron estas personas que venían de Jerusalén, estos judíos, el apóstol Pedro es como que se arrepiente, se retrae y trata de mostrar cómo que no está comiendo como los gentiles. Dice aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y eso es lo que debe mantenernos y lo que nos debe reglamentar, es lo que enseñan las Escrituras, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío en el contexto de la comida, ¿sí? No se refiere a la forma de vestir o no se refiere a la ceremonia, se refiere a la comida. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre enseñó la libertad que teníamos en Cristo respecto de los alimentos. El problema se hizo mucho más evidente cuando comenzaron a convertirse los primeros gentiles, sin la necesidad de judaizarse, es decir, sin la necesidad de circuncidarse, sin la necesidad de guardar la ley y estos ritos respecto de la comida. Por lo tanto, para mantener una buena comunión entre judíos y gentiles creyentes, se les hizo la siguiente recomendación en lo que se conoce como el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén trató esta cuestión que tenía que ver también con la comida y se les hace una recomendación, no es un mandamiento, no es una regla, no, es una recomendación para que puedan convivir los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y esta fue la siguiente recomendación, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias para la comunión, no necesarias para la salvación, somos salvos por gracias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, y esta recomendación era para los gentiles, que los gentiles que estaban acostumbrados a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿o no? Y lo más probable es que compraban en la carnicería este tipo de carne. Dijo, si pueden, absténganse de los sacrificados a los ídolos, absténganse de animales que no han sido desangrados, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esta fue la resolución del concilio ahí en Jerusalén. Respecto a la comida sacrificada a los ídolos, hay una diferencia no en la carne, sino en el significado que los gentiles le dan a estos sacrificios. Los sacrifican a sus ídolos, ¿o no? A los demonios, dice, que lo que ellos sacrifican a los demonios lo sacrifican, por lo tanto se enseñó en los versículos anteriores del capítulo número 10 que los creyentes no debemos participar de estas fiestas religiosas paganas, ¿o no? Aquí está el pasaje que hermano Hegel enseñó la vez pasada. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pero hay una diferencia. En una comida en un templo pagano, en una fiesta idolátrica, que es la prohibición de los versículos que acabo de leer, a una comida fraternal en el hogar de un incrédulo, o si esa misma carne la compraban en la carnicería. Ese es el contexto de la sección que nosotros estamos mirando el día de hoy. Dice, para los creyentes corintios, la libertad en Cristo consistía en el derecho, ¿sí? Esta es otra frase muy común que una vez se escucha y tal vez todos hemos mencionado alguna vez. Yo tengo derechos como creyente, ¿sí? Estos son mis derechos. Y los hermanos corintios les gustaba muchísimo reclamar sus derechos, ¿o no? Y los derechos que tenían en esta libertad, que real era cierta, sin ninguna duda, pero ya vamos a ver cómo uno usa sus derechos y cómo se debe usar esta libertad en Cristo. Dice, de actuar en libertad como consideraran conveniente para ellos. Y ahí está el punto que aquí se va a corregir. Para los hermanos corintios, la libertad significaba buscar su propia conveniencia, significaba buscar sus propios intereses, significaba buscar lo que a ellos les beneficiaba en vez de buscar lo que beneficiaba a otros. Entonces, esta actitud tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando yo reclamo mis derechos o yo quiero usar mi libertad en un beneficio egoísta, en un beneficio para mí mismo. Sin embargo, para el apóstol Pablo, y debe ser para nosotros los creyentes maduros, nuestra libertad en Cristo debe consistir en el derecho. ¿Qué significa para un creyente sus derechos? Es hacerme siervo de todos.
tenemos la libertad en Cristo para hacer, para renunciar o no a las cosas que nos corresponden con el propósito de servir a otros, ¿sí? Para beneficiar y edificar a los demás hermanos. Usted ya, me imagino que pasaron por el capítulo número 9, donde el apóstol Pablo dice que si bien él tiene los derechos de apóstol, él tiene todos los derechos de recibir el sustento como apóstol, no quiso usar ese derecho en la iglesia de Corinto para que ellos no se vanagloriaran del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no quiso usar ese derecho para no poner un tropiezo, ¿no? Por lo tanto, el apóstol Pablo entendía su libertad en Cristo en un sentido que yo puedo, ¿no?, renunciar a mis derechos, yo puedo privarme a mí mismo con el propósito de servir a otros y de beneficiar y edificar a los demás. Es decir, era buscar la conveniencia de los otros y no buscar mi propia conveniencia. Versículo 23 dice, todo me es lícito, todo me es permitido. Como dice ahí, este era el pensamiento de los creyentes corintios, que se creían muy espirituales y maduros y libres de todo. Ellos entendieron la libertad en Cristo y ellos tomaron esta frase como absoluto, es decir, yo puedo hacer lo que quiera con tal que eso me beneficie a mí. Nadie me puede obligar absolutamente a nada, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Ellos ya habían citado esta frase en el capítulo número 6, hablando acerca de sus relaciones maritales o sexuales, ¿no? Ellos dijeron, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dijo el apóstol Pablo. Ellos dijeron, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el contexto aquí tenía que ver con sus relaciones inmorales que ellos tenían. Ellos pensaban que tenían la libertad de hacer con su cuerpo lo que ellos quisieran, y obviamente son corregidos de que no es así, no es así. Pero no todo conviene, no todo es provechoso. Y ese pero del versículo número 23 realmente vale oro, porque lo que me es lícito depende si es conveniente para los demás. Es decir, yo como creyente tengo la libertad en estas cosas que no son pecaminosas, en estas cosas que Dios me permite, en este contexto que tienen que ver con la comida, si es que mi conducta es provechosa para los demás. Si mi conducta no es provechosa, entonces ya no me es lícito, entonces ya no me es permitido. Dice, pero no todo conviene al cuerpo de Cristo. Si lo que yo voy a hacer no edifica al cuerpo de Cristo, por lo tanto, entonces ya no me es lícito, ya no me es permitido. Todo me es lícito, nuevamente vuelven ellos a decir aquí, pero no todo es constructivo, no todo edifica. Queridos hermanos, les doy un ejemplo. Hace poco hubo una reunión de negocios, ¿o no?, en la iglesia, y las iglesias normalmente tienen reunión de negocios, reunión de miembros, les llaman de diferente manera, y muchas veces los hermanos creen que tienen el derecho de expresar lo que está en su corazón, ¿o no? Y suelen decir cosas así como, hermanos, ustedes me conocen, que yo soy muy honesto, yo soy muy transparente, yo no me guardo nada, y lanzan un montón de cosas. Bueno, eso no es lícito. Si lo que yo voy a decir no edifica, entonces no lo tengo que decir. La palabra nos enseña en la carta a los Efesios que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, ninguna. Sino, dice, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por lo tanto, no es que nosotros los creyentes y los hermanos corintios, no es que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, no es que ellos podían hablar lo que ellos quisieran hablar, tenían que esa libertad en Cristo ser condicionada hacia lo que yo voy a hacer es provechoso para el cuerpo de Cristo, es provechoso para la iglesia. Si lo que yo voy a decir va a edificar o no va a edificar. Y si no va a edificar, por lo tanto no tengo derecho a decirlo ni a hacerlo tampoco. Ninguno, este es un mandamiento, ¿sí? Este es un mandamiento, no es una opción, este es un mandamiento bíblico. Ninguno busque su propio bien, ninguno busque su propio provecho, ninguno busque sus propios intereses. Este es un mandamiento negativo, obviamente, a no hacer algo
qué era lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto estaban buscando su propio bien. Les daba exactamente lo mismo si lo que hacían beneficiaba al cuerpo, no beneficiaba al cuerpo, si edificaba, si no edificaba, no les importaba, ¿sí? Apelaban a su libertad mal entendida. Sin embargo, hay un mandamiento positivo. No solamente hay un mandamiento a no hacer algo, sino hay un mandamiento a hacer algo. Dice, si no, por el contrario, ¿no? Esto es un contraste. Si no, busque el bien, pero el del otro, no el bien suyo, sino el bien del otro, es decir, de otro diferente a mí. Y este es el mandamiento que el apóstol Pablo quiere enseñar a los hermanos ahí en la iglesia de Corinto. No busquen su propio bien, no usen su libertad para su propio beneficio, sino busquen su libertad para servir y para edificar a otros. Y hermano, usted y yo es exactamente igual. La iglesia del Señor no ha cambiado, los principios del Señor no han cambiado, los mandamientos del Señor no han cambiado. Y en este sentido, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien de los otros. Y va entonces ahora a usar el asunto de la carne sacrificada a los ídolos para que ellos sepan cómo pueden ahora entonces buscar el bien de otros y no su propio bien. Entonces, aplicando este principio, aplicando esta enseñanza, aplicando estos mandamientos a lo que se vende en la carnicería para comerlo en sus casas, ¿o no? Y como les dije, en la carnicería en aquel tiempo muchas veces se vendían pedazos de carne que quedaban de estos sacrificios a un precio mucho más barato, y los hermanos normalmente que tenían pocos recursos, era el tipo de carne que ellos iban a comprar, ¿o no? Especialmente los gentiles. Entonces dice, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo, de cualquier tipo de carne, ¿sí? Carne no ofrecida a los ídolos o carne ofrecida a los ídolos, no importa, dijo él. No hay una diferencia en la carne, el asunto no está en la carne, ¿sí? La prohibición era participar de una actividad idolátrica en un templo pagano porque me hacía copartícipe de eso, pero en este sentido la carne no tiene nada, no es una carne impura en sí misma, ¿o no? Por eso dijo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, ¿sí? Como dice aquí, comed, comprad y comed. Y recuerden que así vivía el apóstol Pedro, ¿no? En Gálatas el apóstol Pedro vivía así como los gentiles. Yo me imagino que Pedro iba a comprar la carnicería y no preguntaba, a ver, ¿esta carne fue ofrecida a los ídolos? No, compraba nomás la mejor carne o la carne que le alcanzara el dinero, ¿no? Él dijo, comed, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, no preguntes en la carnicería la procedencia de la carne, simplemente compra y cómela. Esta frase está dirigida a los judíos creyentes, porque obviamente para ellos iba a ser difícil, ¿o no?, a entender que esta carne no tenía ningún sentido, ¿no? Uno la podía comer con libertad, ya que serían ellos los que preguntarían si la carne que tenían a la venta había sido sacrificada a los ídolos o no. Ellos habían sido enseñados por sus maestros judíos a preguntar en las carnicerías, pero ahora que están en Cristo, él dijo, no importa, dijo, si van a la carnicería, ustedes tienen todo el derecho de comprar y de comer sin preguntar absolutamente nada. ¿Cuál era la razón de esta conducta? ¿Cuál era la razón de poder comer de este tipo de carne también? La razón es porque del Señor es la tierra y su plenitud, es decir, del Señor es todo lo que hay, todo tipo de carne, todo tipo de comida, todo tipo de planta, todo tipo de todo. Dijo, ustedes pueden comer, ¿sí? Y él está citando, el apóstol Pablo está citando el Salmo 24, versículo 1, porque este salmo era el que los judíos citaban cuando ellos participaban de los alimentos. Los judíos aplicaban el Salmo 24 para agradecer a Dios por la provisión de la comida. Todo lo que tenemos, lo que viene de la tierra, lo que viene, no sé, de los animales, todo, decían ellos, es la provisión del Señor. El apóstol lo cita aquí para agradecer a Dios por toda provisión de comida, incluyendo la que se vendía en la carnicería y había sido sacrificada a los ídolos. Aplicando la enseñanza ahora, no solamente a cuando tenían que ir a comprar a la carnicería, sino cuando alguien, algún incrédulo, lo invitaba a su casa
a comer y tal vez en el menú había parte de esta carne sacrificada a los ídolos. Y dice de la siguiente manera, si algún incrédulo os invita, en el contexto, sin ninguna duda, es un incrédulo gentil, ¿sí? Porque un incrédulo judío jamás hubiese ofrecido carne sacrificada a los ídolos, no la hubiese comprado tampoco, ¿no? Pero si un incrédulo os invita a su casa, ¿sí? Y dice el apóstol, y ustedes quieren ir, ustedes quieren aceptar la invitación del incrédulo, él dijo, bueno, no están obligados a ir, pero pueden ir, ¿eh? También podrían haber dicho que no, ¿no? Pero si van, sería con un propósito evangelizador. Es decir, el apóstol Pablo enseñó en el capítulo 9 que él vivía como judío con los judíos, vivía como los gentiles respecto de los gentiles, vivía como sujeto a la ley, como no sujeto a la ley, con el propósito de ganarles. Y el apóstol Pablo, me imagino, cada vez que un incrédulo lo invitaba a su casa, el apóstol Pablo siempre dijo sí, porque en su mente y en su corazón sabía que tenía una oportunidad para dar testimonio del Evangelio, una oportunidad para sembrar el Evangelio en el corazón de las personas que estarían allí. Y él dijo, bueno, si quieren ir, vayan. De todo lo que se ponga delante de la mesa, de todo lo que ponga este anfitrión incrédulo, él dijo, comed. Si van, dijo él, no estén preguntando nada respecto de la comida, si esta carne la compraron aquí, si esta carne fue sacrificada, no pregunten nada, dijo, de todo lo que se pongan, ustedes tienen la libertad de comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien, y aquí está el pero, aquí está la excepción a esa regla, aquí está la excepción a esa libertad que el apóstol Pablo está enseñando. Dice, más si alguien, si fuera el anfitrión incrédulo o otro participante incrédulo, ellos podrían advertir al creyente, sabiendo muchas veces de antemano que los creyentes supuestamente no comían este tipo de carne, o si hay un asistente o hay otro participante cristiano o hay un creyente judío que se enteró y que escuchó que había carne aquí sacrificada a los ídolos, tal vez este hermano cree que no se debe comer este tipo de carne o digiere, esto fue sacrificado a los ídolos. Si yo estoy participando de este banquete en la casa de un incrédulo y alguien me dice a mí, ¿sabe, pastor? Esta carne fue sacrificada a los ídolos, entonces en ese caso, dijo él, no la coman, no la coman. No coman. Esa libertad que tenía de comer antes sin preguntar nada, ahora que soy advertido, dice el apóstol Pablo, entonces no comas esa carne, no porque la carne esté contaminada, no porque la carne esté sucia, sino porque alguien te advirtió o no, y esa persona piensa o no que no deberías comer ese tipo de carne. Déjenme contarles, yo siempre cuento la misma ilustración porque la vivo muchas veces. Cuando he participado de algunas actividades con personas incrédulas o me han invitado a la casa de alguien, ¿sí? O hay familiares creyentes y incrédulos y sirven, no sé, están sirviendo vino o no, y muchas veces llegan donde yo estoy y yo estoy a punto de tomar el vaso y me dicen, no, pastor, no se preocupe, a usted le vamos a traer bebida. Es decir, yo ni siquiera tengo la opción de tomar el vaso, porque antes de tomar el vaso, ellos ya dicen, los pastores no toman vino, por lo tanto al pastor le vamos a ofrecer bebida. Entonces, no tengo que decidir nada, ellos deciden por mí, ¿o no? En este sentido, la idea es, si estoy en una casa y alguien me dice, el anfitrión me dice, ¿sabes que esta carne fue sacrificada a los ídolos? Entonces dice, no lo comas. Si había algún hermano judío que dice, ¿sabes? Esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no lo comas. No porque hay un problema en la carne. Dice, no apeles a tu libertad en Cristo. Es decir, no digan, no, pues hermano, igual el problema, yo voy a comer igual, si en Cristo yo puedo comer de cualquier carne o no. No apeles a tu libertad. El creyente maduro, el creyente espiritual va a aceptar o no esta advertencia como algo bueno para él, sabiendo que esto te está permitido, pero ahora no es conveniente. Aún no reclames que yo tengo el derecho de hacerlo. No, ahora ya no es conveniente ni va a edificar. Lo que conviene y edifica en esta situación es no comer, es no comer.
Por causa, dice el apóstol, no lo comas por causa del que lo declaró, no por causa mía, sino por causa de la persona que me advirtió por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y cuando habla aquí de la conciencia, y él va a decir, no me refiero, dice aquí versículo 29, no me refiero a la conciencia tuya. Pablo dice, yo sé que tú sabes que puedes comer de esa carne. Pablo también sabía que él podía comer de esa carne, pero dice, no lo comas, no por la conciencia tuya, sino la conciencia de la persona que te declaró, la persona que te advirtió que no comieses de ese tipo de carne. Pues pregunta él, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que ser juzgado, ¿no? O privado por la conciencia de otra persona? Bueno, la respuesta está aquí, porque el creyente espiritual, si los hermanos de Corinto se creían espirituales y se creían maduros, el creyente espiritual y maduro puede restringir, puede no usar sus derechos, ¿sí? Puede restringir su libertad para edificar a otros, puede sacrificar su libertad para edificar a otros, ¿sí? El creyente inmaduro va a reclamar su derecho, el creyente inmaduro va a reclamar y va a decir, pero a mí todo me está permitido. El creyente espiritual y maduro no lo va a hacer como el apóstol Pablo, que era espiritual y maduro. Y si yo, dice, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? ¿Por qué he de ser criticado? ¿No? Si yo le di gracias a Dios cuando me senté ahí a la mesa, ¿por qué tengo que privarme de algo que Dios creó y que Dios me da la libertad para hacerlo? ¿Por qué, dice, por qué debo ser censurado? ¿Por qué debo ser criticado? Por ello, él dice nuevamente, ¿o no? Porque el creyente espiritual y maduro puede restringir su libertad para edificar a otros, no es caprichoso ni un reclamador de sus derechos. Y eso es lo que el apóstol Pablo espera de los creyentes en Corinto, que sean maduros, que sean espirituales, que sean fuertes en su fe para poder restringir su propia libertad y no para reclamar sus derechos. No deben buscar su propio bien, sino el del otro. Llegando ya al término de esta enseñanza, la primera conclusión, ¿cuál es la primera conclusión? La primera conclusión es, yo creo, la más importante de todas. La primera conclusión es la más importante de todas. Versículo 31, en conclusión, esa es la idea. Si pues, en conclusión, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la conclusión más importante en este contexto y en cualquier contexto. Yo siempre debo preguntarme si las cosas que hago, en primer lugar, glorifican a Dios o no. Si las cosas que yo hablo glorifican a Dios o no. Si la forma como yo, no sé, conduzco en la calle como chofer es una manera que glorifica a Dios o no. Si la forma como yo me visto es una forma que lleva gloria a Dios o no. Lo contrario sería deshonra. Si mi conducta lleva deshonra a Dios, si mis palabras llevan deshonra a Dios, llevan blasfemia hacia Dios, hace que Dios sea criticado y blasfemado por mi causa, entonces estoy pecando contra el Señor. La forma como yo llevo mi familia, como tengo mi matrimonio, como crío a mis hijos, como pago mis impuestos, como me comporto en el trabajo, debe ser una forma que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Esta es la conclusión del apóstol Pablo, ¿sí? Más que reclamar tu libertad, que la tienes, tú tienes que usar tu libertad de una manera que glorifique y exalte a Dios. Dios es glorificado cuando mis acciones más comunes, como cuáles, comer y beber, ¿o no? Comer y beber son las cosas más comunes de la vida, no causan tropiezo a nadie, eso lleva gloria a Dios. Mis acciones glorifican, honran, exaltan, agradan a Dios, o mis acciones me honran a mí, me exaltan a mí, me agradan a mí y no llevan gloria a Dios. No olvidemos, hermanos, que el día que fuimos creados para la gloria de Dios. El día que fuimos salvos para la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida aquí es hacer todo
para la gloria de Dios. Esta es la primera conclusión del apóstol Pablo a los hermanos ahí en Corinto. La segunda conclusión: no ser tropiezo a nadie, no ser tropiezo a nadie. No usar su libertad para que otros tropiecen en su fe en Cristo. No usar su libertad para que otros creyentes tropiecen en su crecimiento espiritual. Esta es la segunda conclusión. No seáis tropiezo, ¿sí? No ofendan, no causen un obstáculo. Hermanos, lamentablemente el testimonio que tenemos los creyentes en el mundo muchas veces es un tropiezo para otros. Si bien cada persona va a dar a Dios cuenta de sí, los incrédulos también, los creyentes también, si somos tropiezo a otros. Si por nuestra conducta otras personas dicen, yo para ser evangélico, yo para ser canuto, yo conozco un pastor, yo conozco unos hermanos, yo conozco una iglesia, sé qué mal testimonio, somos de tropiezo a otros. Y el apóstol Pablo está enseñando por la guía del Espíritu Santo, no seáis tropiezo. ¿A quiénes? Ni a los judíos, ¿sí? No sean un tropiezo para que los judíos incrédulos se puedan convertir al Señor, ¿sí? No sean un tropiezo para que los gentiles, ¿sí?, se puedan convertir al Señor. No sean un tropiezo a la iglesia de Dios para que ellos puedan seguir edificándose y creciendo en su fe en Cristo. Y hermanos, cuidado cuando nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestros comentarios son de tropiezo para los incrédulos o son de tropiezo para los hermanos. Dice aquí, mis acciones, comentarios edifican, estimulan, ayudan al crecimiento espiritual de los hermanos. Así debe ser. Si no es así, entonces estamos siendo de obstáculo para otros, de tropiezo para otros. Mis acciones, comentarios, testimonio ayudan a la conversión de los incrédulos, es decir, ¿somos luz para los incrédulos o les llevamos oscuridad, confusión? Bueno, debemos ser luz a los incrédulos. Nuestra vida debe ser una vida de tal manera que honre y glorifique al Señor. Dice versículo 33, como también yo, dice el apóstol Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos. Es decir, no me agrado a mí. El apóstol Pablo había aprendido en su caminar con el Señor a renunciar a sus derechos por el bien de otros. Había aprendido a no reclamar su libertad en Cristo con el propósito de servir a otros. Como también dice Pablo, yo en todas las cosas, en este contexto de la comida, aquí en este capítulo, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, no busco mi propio bien, no busco mi propia satisfacción, sino que busco el de muchos. ¿Para qué, dijo él? Para que sean salvos. Por eso el apóstol Pablo podía ir a la casa de los incrédulos y si le ponían algo adelante no iba a preguntar absolutamente nada, iba a comer de todo lo que se le pusiese ahí, aun si hubiese ahí carne sacrificada a los ídolos. Si el apóstol Pablo estaba en una comida así y alguien le advertía al apóstol, ¿sabes que esa comida fue sacrificada a los ídolos? Pablo entonces no la comía. ¿Por qué? Por causa de esa advertencia. Termina estas secciones con el versículo 1 del capítulo 11, dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto que el apóstol Pablo está enseñando, él lo aprendió del Señor, ¿sí? Él aprendió del Señor cómo el Señor nunca buscó su propio bien, sino el de los demás. Cómo el Señor, ¿sí?, renunció y no reclamó los derechos que tenía como hijo de Dios, ¿o no?, para servir a los demás. Aquí me hubiese encantado, hermanos, poner el pasaje de Filipenses, capítulo número 2, donde se nos dice, ¿no?, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Y el apóstol Pablo aprendió de su Señor, de su Salvador, y usted y yo tenemos que aprender e imitar su conducta. Puse un pasaje aquí de la carta a los romanos porque está en el mismo contexto de la comida, capítulo 14 y 15, están hablando de la comida, de los días de fiesta, de las cosas en que hay libertad.
Así fue la conclusión en el capítulo 15. Así que los que somos fuertes, los que somos maduros, dice el apóstol Pablo, los que somos espirituales, y hermanos, si usted se considera maduro, ponga su nombre ahí. Si usted se considera espiritual, si usted se considera sabio, como dice la carta de Santiago, si usted se considera, entonces nosotros podemos renunciar a nuestros derechos. Nosotros podemos frenar o no y manejar nuestra libertad con el propósito de no agradarnos a nosotros, sino a los otros. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice él, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro Maestro, nuestro modelo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, a la pregunta, ¿todo me es lícito? La respuesta es no. Va a depender si de lo que yo hago glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Si lo que yo hago edifica a los hermanos o no edifica a los hermanos. Si lo que yo hago es de luz para los incrédulos o no es luz para los incrédulos. Entonces, en ese sentido, está la respuesta, ¿todo me es lícito? La verdad que no. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el tiempo con su palabra. Muchas gracias, Señor, por su Santo Espíritu en nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos. Señor, queremos creer que con los años hemos madurado, Señor. Queremos creer que con los años vivimos más en el Espíritu que en nuestra carne, pero muchas veces nuestras acciones, nuestra conducta nos reflejan algo totalmente diferente de lo que deberíamos ser. Ayúdenos, Señor, siga perfeccionándonos. Ayúdenos, Señor, que todas las cosas que hagamos, las cosas más simples, más pequeñas, más comunes, Señor, todo sea algo que lleve gloria y exalte tu nombre. Señor, también oramos para que podamos ser de bendición para los que no te conocen, Señor, para que podamos ser luz a ellos, para que vengan al conocimiento de la verdad y también, Señor, para que nos podamos edificar unos a otros. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Aplique su palabra de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.